Continuamos con más información. Cada 7 de junio se celebra el Día Mundial de la Inocuidad en los Alimentos, una fecha y una ocasión especial para recordar las recomendaciones, para recordar las medidas. Continuamos con más información y cada 7 de junio se celebra el Día Mundial de la Inocuidad en los Alimentos, una oportunidad especial para recordar las medidas que se deben implementar para evitar que los alimentos nos causen daño. Este 7 de junio se celebra el Día Mundial de la Inocuidad de Alimentos. ¿Y qué es la inocuidad de alimentos? Es un conjunto de medidas que tomamos para dar garantía a que los alimentos que consumamos se encuentren debido a condiciones de almacenamiento, de limpieza, de cocción. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? 5 pasos para garantizar esta inocuidad de los alimentos. Lávelos con agua potable, cocínelos. Si los saca de un almacenamiento de refrigeración, no los deje mucho tiempo en una temperatura ambiente. Si requieren este almacenamiento en refrigeración, de manera inmediata refrigerar los alimentos que requieran estas condiciones. No utilice los mismos insumos como las tablas de picar, las licuadoras para alimentos crudos. Debemos separar las materias primas de los alimentos que ya tenemos en cocción, es decir, debemos separar la carne cruda del arroz o de los otros tipos de alimentos que ya tenemos en cocción. Siempre tenemos que tener estas buenas prácticas higiénicas dentro de nuestras cocinas, dentro de nuestros restaurantes, dentro de nuestras fábricas productoras de alimentos, en el transporte y en las diferentes cadenas, eslabones de las cadenas alimenticias en los cuales vamos a procesar nuestros alimentos. Entonces, es un deber como ciudadano, como ama de casa, como empresario, mantener la garantía de la inocuidad de alimentos con el fin de evitar las enfermedades transmitidas por alimentos. Recordemos que las enfermedades transmitidas por alimentos se caracterizan por unos síntomas específicos que son vómito, diarrea, fiebre, malestar general y que incluso nos pueden llevar hasta una condición de hospitalización. Entonces, es prevenir. ¿Y cómo lo prevenimos? Manteniendo unas buenas prácticas higiénico-sanitarias, manteniendo una buena manipulación de los alimentos, garantizando su cocción adecuada, haciendo su lavado y desinfección y garantizando su almacenamiento. Recordemos que existen dentro de nuestras cocinas muchos de estos instrumentos que se facilitan al acúmulo de microorganismos que pueden llevarnos a una enfermedad transmitida por alimentos. Entonces, recordemos que el lavado de la licuadora y de la tabla de picar es muy importante acompañado de una desinfección. ¿Cómo lo debemos hacer? La licuadora debe ser totalmente desmontada desde su cuchilla, la parte inferior de la lavadora, remover todas aquellas partículas de suciedad, realizar el proceso de lavado y posterior a ello realizar un proceso de desinfección con el desinfectante que de pronto en el hogar quieran hacer uso, como es el vinagre o como es el hipoclorito, una baja concentración, luego lavar muy bien. Lo mismo para la tabla de picar. Es preferible que aquella tabla que se manipula en las carnes no sea la misma en la que pico frutas y verduras que van a ser luego no sometidas a un proceso de cocción. El curso de manipulación de alimentos lo otorga un ingeniero de alimentos que tenga la certificación o la capacidad para brindar estos cursos. Recordemos que ya la Secretaría de Salud Departamental no brinda estos cursos de manipulación de alimentos. Existen una serie de profesionales que tienen las competencias para otorgar estos certificados de manipulación de alimentos. Sin embargo, recordemos que los canales de comunicación de la Secretaría de Salud Departamental están abiertos para resolver cualquier inquietud que tengan frente a los conceptos sanitarios de los establecimientos que se dedican a la manipulación y a la distribución de alimentos.